Hola, hola jóvenes señorita, ¿cómo están? Espero que estén bien. Una vez más aquí por el canal para presentarles este pequeño video tutorial donde expondremos la ley de Boyle-Mariotte. Sin más que decir, vamos a lo que vinimos. Ley de Boyle-Mariotte. Esta ley establece que a temperatura constante el volumen ocupado por una masa gaseosa es inversamente proporcional a la presión que soporta. Observemos qué nos quiere decir. Para esta experiencia o experimento de la ley de Boyle utilizaremos un globo y una jeringa. Como pueden observar, hemos inflado el globito para meterlo al tubo de la jeringa y luego metemos su émbolo. Tapamos el orificio de salida y ejercemos una presión. Observemos qué es lo que sucede con el globo que está en el interior de la jeringa. Si podemos observar, su volumen disminuye y la presión interna del gas aumenta. Ahora hagamos a la inversa. Está aumentando su volumen. Como podemos observar en la experiencia, notamos que a mayor presión, menor es el volumen y a menor presión, mayor es el volumen. Como nos dice Boyle, a temperatura constante, o sea que la temperatura no varía en este medio, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Para comprender lo que pasa en el interior de la jeringa, veámoslo en una animación. Este gráfico simula nuestra jeringa. Las pepitas o bolitas que vemos en el interior son el gas que contiene la jeringa. Al disminuir el volumen del interior de la jeringa, el gas se comprime, haciendo que la presión del mismo aumente. Pero si aumentamos el volumen del interior de la jeringa, la presión ejercida por el gas disminuye. Esto se da porque el gas tiene más espacio para moverse, como lo vamos a explicar a continuación. Explicación para determinar la ecuación matemática. Veamos nuevamente un gráfico. Aquí tenemos 5 partículas que van a representar mi masa gaseosa. Como sabemos, en los gases las partículas nunca están estáticas, siempre están en constante movimiento. El volumen de este recipiente es de 30 litros y la presión que ejercen estas partículas al chocar en las paredes va a ser de una atmósfera. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros aumentamos el volumen de 30 litros a 60 litros en este segundo gráfico? Observen, lo vamos a aumentar a 60 litros. Y vamos a utilizar la misma masa gaseosa. ¿Qué va a suceder con la presión? La presión en el primer gráfico es de una atmósfera, pero en el segundo gráfico es de 0,5 atmósfera. Disminuyó a la mitad. ¿Por qué? Porque al aumentar nosotros el volumen de nuestro recipiente, ¿qué pasa con la masa gaseosa? La masa gaseosa tiene más espacio para moverse en el recipiente. Esto hace que ocasione que las partículas de gas tengan menos colisiones en las paredes del recipiente. Es por eso que nuestra presión disminuye, porque las partículas de la masa gaseosa colisionan menos en las paredes del recipiente. Y aquí se cumple, miren, el primer caso donde cumplimos. A mayor volumen, menor presión. Veamos una tercera situación en donde nuestro volumen va a disminuir a 15 litros. Ahí está disminuyendo con la misma masa de gas. Si observamos en las tres situaciones donde hay menor volumen, nuestra presión ha aumentado a 2 atmósferas. ¿Pero por qué sucede eso? Como podemos observar en la imagen, nuestra masa gaseosa choca más contra las paredes del recipiente. Esto ocasiona que la presión aumente. ¿Por qué? Porque hay más colisión de las partículas de gas en las paredes del recipiente. Es por ello
que a menor volumen la presión que va a ejercer el gas va a ser mayor. Lo que hemos querido demostrar con estas tres situaciones es justamente lo que nos enuncia la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Partiendo desde el primer gráfico, observen que en el segundo aumentamos el volumen y la presión disminuyó, ¿cierto? En el tercer gráfico disminuimos el volumen y la presión aumentó. Eso quiere decir que el enunciado de la ley de Boyle está correctamente. Y por eso se determinó esta pequeña ecuación matemática, donde nos dice que la presión es proporcional a 1 sobre volumen. Escrito de una fórmula matemática sería de la siguiente manera. Presión es igual a la constante sobre el volumen. Si despejamos la constante, nos quedaría de la siguiente manera, que nos dice que al multiplicar la presión por el volumen de algún gas se obtiene una constante, donde K es la constante de proporcionalidad, la P es la presión y la V es el volumen. Seguidamente, vamos a ocupar esta pequeña ecuación matemática en las tres situaciones que vimos anteriormente. Para la primera situación, ocupando esta ecuación, vamos a multiplicar la presión por el volumen, la situación 1. Anotamos nuestra ecuación matemática, presión 1 por volumen 1 es igual a una constante, ¿no? Reemplazando los datos, como pueden observar es una atmósfera por volumen de 30 litros, nos da igual una constante de 30. Ahora, la misma ecuación con la segunda situación. Reemplazamos los datos. Aquí tenemos la presión 2 sería 0,5 atmósfera por el volumen 2 que sería igual a 60 litros. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Nos da igual a 30, una constante de 30. Seguidamente utilizamos la misma ecuación en la tercera situación. Ahí tenemos, anotamos nuestra ecuación y reemplazamos los datos. Nuestra presión 3 sería 2 atmósferas por el volumen 3 que sería 15 litros. ¿Cuánto nos da el resultado? La constante es igual a 30. Como podemos observar, en las tres situaciones la constante es la misma. Es por ello que las constantes siempre son iguales y por eso se le llama constante de proporcionalidad. Habiéndose explicado todo esto, podemos concluir que al relacionar dos de cualquiera de estas tres situaciones, en nuestro caso relacionaremos la 1 con la 2, relacionando la presión 1 por el volumen 1 con la presión 2 por el volumen 2, podemos decir que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Esta situación se va a dar siempre y cuando el gas mantenga su temperatura constante y su masa no varíe. Cabe resaltar que esta ecuación matemática la vamos a ocupar en siguientes videos tutoriales donde realizaremos ejercicios de aplicación de la ley de Boyle. Jóvenes señoritas, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega este pequeño video tutorial. Aplauso por favor, aplauso. Chao, chao, chao.